una oportunidad más para poder compartir con ustedes. Tal vez pueda aclarar el micrófono, por favor, porque no se oye, fíjese, solo el ruido de los acondicionados se oye. En Hechos capítulo 15, los últimos versículos, del versículo 35 hasta el 41 y los primeros versículos del capítulo 16, vamos a meditar un poco acerca de la fortaleza que la iglesia debe recibir. La idea es ir fortaleciendo la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la clase en esta mañana, de la reflexión de esta mañana? Pues conocer que la iglesia es enseñada y debe de aprender, conocer que la iglesia debe ser fortalecida y confirmada en la fe, y que la iglesia debe crecer para cumplir la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ese es el plan de clase para esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Buen Señor, te agradecemos por este tiempo, agradecemos que tú nos bendices, que tú nos ayudas, agradecemos, Padre Santo, la vida que tú nos das, el tiempo, Señor, que tú nos permites para dedicar a estudiar tu palabra y aprender de ti, el tiempo, Señor, que podemos reunirnos para cantar, para alabar tu nombre. Y gracias te damos, Padre Santo, por los que hoy estamos reunidos aquí en tu casa, por los que están escuchando en sus casas, por las personas, Señor, que no pudieron venir hoy por alguna circunstancia. Y Padre, cuando nos acercamos a ti, venimos con todas nuestras necesidades, con nuestras angustias, con todas las cosas que nos afligen, Señor, esperando de ti, Padre Santo, de que tu gracia y tu misericordia sean abundantes en nuestra vida para ayudarnos a sortear estas aflicciones que pasamos, para darnos la solución, Señor, para indicarnos el camino que tú quieres que nosotros sigamos, pero especialmente, Señor, para que nuestra fe se fortalezca y podamos estar asidos de ti, confiando en ti, viviendo, Señor, conforme a lo que tu palabra dice. Padre, tú conoces las necesidades de cada hermano, tú conoces los deseos que hay en su corazón. Y sin necesidad de pedirte, Señor, sabemos que tú te mueves porque tu deseo es el bienestar de tu pueblo, y así lo manifestaste cuando tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, mira el corazón y la mente de cada hermano. Mira, Señor, por sus necesidades económicas. Mira, Señor, por sus necesidades emocionales, por sus necesidades familiares. Padre, tú en tu gracia, abre tu mano, Señor, y sacia a cada uno de acuerdo con la necesidad que está pasando. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, que podamos aprender y que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Nadie nace aprendido. Todos en el camino vamos conociendo, siendo capacitados. Todos tenemos en la vida algo que aprender y no se termina la oportunidad para aprender. Cada día es un día de nuevo aprendizaje. Ninguno de nosotros puede decir, esto ya me lo sé. Cada día podemos aprender cosas nuevas, y mucho más cuando se trata de la vida cristiana. Luego que la iglesia pasó por algunas discrepancias, porque llegaron hermanos judíos a Antioquía a desanimar a los hermanos porque no estaban cumpliendo con la ley de Moisés, no se estaban circuncidando todos los gentiles de la iglesia. Como no pudieron ponerse de acuerdo en ese caso, Bernabé y Saulo, con todos los que llegaban ahí con todas sus ideas, como nos narraba hermano Orlando el domingo pasado, se fueron a Jerusalén a un concilio, el primero de la historia, un concilio en el que se buscaba, como lo dice su palabra, el poder llegar a acuerdos para que toda la iglesia estuviera en la misma sintonía, porque la idea de la iglesia no es de que usted piense una cosa, yo pienso otra, los fulanos otra, sino que todos podamos estar en la misma sintonía, que todos estemos de acuerdo en las cosas que se dan. De lo más difícil, porque cada uno de nosotros pensamos a nuestra manera, tenemos nuestra forma de ser, nuestra personalidad, y cada uno de nosotros, de acuerdo con cómo nos criamos, en dónde hemos vivido, qué educación recibimos, así pensamos y así actuamos. Entonces, estar de acuerdo en la iglesia es de las cosas más difíciles que hay, y sin embargo,
Somos llamados a estar en unidad, a tener un solo pensamiento, un solo motivo, una sola inclinación, un solo camino en el cual todos podamos ir. Pues de allá regresaron Pablo y Bernabé con nuevos ánimos, porque venían con todos los acuerdos que la iglesia en Jerusalén había dado respecto al problema que se estaba suscitando, y vienen de allá acompañados de Judas no Judas el que traicionó al Señor, de Judas y de Silas, que eran personas que se dedicaban a enseñar en la iglesia también. O sea, era gente muy preparada la que iba desde allá. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque Jerusalén fue la iglesia donde inició, era donde estaban los apóstoles, y era ahí, en esa iglesia, donde debían de darse los acuerdos para que todas las iglesias creadas recientemente pudieran seguir el mismo hilo de pensamiento. No se podía quedar Pablo y Bernabé con decir, aquí se hace lo que nosotros decimos independientemente de los demás. Había que tener unidad, y esa unidad surgía desde el seno de donde la iglesia empezó. Es por eso de que vemos nosotros aquí que ellos fueron hasta Jerusalén para arreglar todo ese asunto. Centralizarlo no en el sentido de un solo gobierno, sino en el sentido de una unidad, que todos pensaran lo mismo, que no hubiera quien se apartara, y que la autoridad fuera basada en la autoridad que el Señor Jesucristo había dado a sus apóstoles. Recuerde, la autoridad viene de Dios por el Señor Jesucristo a sus apóstoles para su iglesia. La base de la vida cristiana está en lo que los apóstoles enseñaron. Entonces había que ir con ellos para buscar eso. Y así va funcionando la iglesia, de esa manera, ¿verdad? No es que cada quien piensa lo que quiere, sino la iglesia piensa de acuerdo con la enseñanza apostólica, la que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Para fortalecer la iglesia hay que continuar la tarea. La tarea no se puede detener en ningún momento, la tarea debe de continuarse siempre. Versículo 35 dice que Pablo y Bernabé se quedaron ahí en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían ellos ahí en la iglesia? Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Vemos aquí dos cosas. Ellos estaban enseñando y evangelizando, y no eran solamente ellos, sino que eran varios. La idea de la enseñanza, puedo preguntarle a la hermana Beatriz aquí acerca del asunto de la educación. La educación tiende a ver a la persona como lo que puede llegar a ser y le da todos los elementos necesarios para que esa persona se forme y llegue a ser lo que la educación piensa que esa persona debe de llegar a ser. Entonces, cuando hablamos de enseñar aquí, es la idea de la enseñanza-aprendizaje como se narra en los buenos libros de educación, ¿verdad, Evo? ¿Verdad, Karen? La enseñanza-aprendizaje se da una serie de conocimientos a los cuales el alumno los adquiere y de acuerdo con eso se mueve en base a un fin que está predeterminado. La idea de enseñar, hermanos, en este caso es enseñar una noticia, la mejor noticia de todas. Es la revelación de Dios para su iglesia. Y esta revelación de Dios para su iglesia no es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Porque dice Pablo y Bernabé enseñando la logos del Kyrios, o la palabra del Señor Todopoderoso, de la autoridad del gobernante supremo. Y esta palabra, según nosotros lo estudiamos con las hermanas en la femenil, por cierto, hermanas, todas las mujeres están invitadas a asistir a la sociedad femenil el sábado de 4 de la tarde a 5:30 y después el cafecito de 5:30 a 6. Todas están invitadas, no solamente las hermanas que vienen, todas hermanas están invitadas. ¿Quiénes van a venir? No levanten la mano, están todas invitadas. Ahí estábamos estudiando hace poco que el logos, la palabra de Dios, que es el término logos es en griego, no cree usted que me sé grandes cosas, pero algunas sí, se refiere a lo que el Señor Dios dio como revelación para su pueblo. Y la revelación que Dios dio es el Señor Jesucristo. En Él están escondidos, dice Pablo, todas las verdades y las riquezas de Dios en Cristo. Entonces la revelación de Dios, Cristo mismo, es lo que ellos estaban enseñando. Ellos estaban dando instrucciones, estaban mostrando teóricamente todo lo que la iglesia debía de saber. Pero como la enseñanza no es solamente dar instrucción, dar información para que la gente sepa, la labor de enseñanza es la de instruir en el sentido de
que cada uno sepa cómo pensar. ¿Por qué es importante que la iglesia sepa cómo debe de pensar? Porque en la manera como pensamos es la manera como actuamos. Nosotros, por muy impulsivos que seamos, nuestras reacciones, nuestra forma de expresarnos físicamente, verbalmente, es por lo que pensamos. Y si en nuestra mente anda algo perdida, vamos a ser cristianos con una vida cristiana perdida. Entonces debemos de aprender a pensar, y es lo primero que nosotros vemos aquí en esta enseñanza. La iglesia es enseñada a pensar conforme a lo que el Señor Jesucristo es, a la revelación de Dios. O sea, no es aquí de que a mí me parece, sino dice la palabra de Dios lo que a mí me parece. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos una forma de pensar que debe ser como Cristo piensa. Cada acción nuestra, cada palabra nuestra, cada intención nuestra, cada esperanza nuestra debe ir en la relación con lo que Cristo piensa. Por eso el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo de 1 Corintios que sujetemos nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo, cada uno de nosotros. Hacia ahí tiende la enseñanza. Toda buena enseñanza tiende a cambiar nuestros pensamientos para hacerlos de acuerdo con lo que el escritor dice. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hacia ahí va la enseñanza cristiana. Que todos sepamos y que todos sepamos lo mismo, que todos pensemos igual. Hay quien no está de acuerdo con eso, dice, ¿cómo es posible que todos como iglesia pensamos igual? Porque para la iglesia solamente hay una forma de vivir, y para esa forma de vivir se necesita una forma de pensar, y para eso va la enseñanza. Por eso es tan importante la enseñanza. Aparte de los conocimientos teóricos, son los conocimientos prácticos. Yo no puedo venir y decirles, así dice la palabra de Dios, mire usted si los quiere cumplir. Mi responsabilidad como parte de la enseñanza que doy es decirle, mi hermano, la Biblia dice que usted debe de conformarse a esta forma de vivir. Así tiene que vivir usted. Sus formas de palabras, su forma de actuar es de acuerdo con lo que Dios dice. Si alguna vez usted me oye decir cosas que no están en la palabra de Dios, tiene todo el derecho de decir usted está equivocado. Pero si algo dice la palabra de Dios, lo que tenemos derecho es a decir, me equivoco, tengo que cambiar mi forma de pensar, porque son asuntos prácticos. El asunto no es solamente saber, sino debe afectar mi voluntad. Si la palabra de Dios no afecta mi voluntad, es porque no estoy rindiéndome al Señor. No estoy dándole a Dios la oportunidad de que Él haga lo que su palabra quiere hacer en mi vida. Porque la teoría va en pro de la práctica. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios para que nosotros la practiquemos. Cuando leemos la palabra de Dios, que es a lo más a lo que nosotros llegamos, cuando la leemos nos informamos de lo que Dios dice. Debemos de actuar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, porque es la voluntad de Dios para nosotros, para su pueblo. Son mandatos para obedecer. En las formas en las que uno aprende de estudiar la palabra de Dios de la manera más sencilla es anotando cuáles son los mandatos a obedecer. Esos mandatos a obedecer son para obedecerlos, mis amados hermanos. Uno debe de escuchar, creer y como resultado de eso vivir de acuerdo con eso que el Señor nos ha dado. Entonces ellos estaban enseñando, impartiendo conocimientos, cambiando la forma de pensar, buscando que ellos encontraran y entendieran la revelación de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Mesías prometido, el Salvador y el Rey. ¿Qué más estaban haciendo? Estaban proclamando el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. El Evangelio trata de la vida del Señor Jesucristo a la luz del amor de Dios, a la luz de su vida, lo que Él vivió, de su muerte, de su resurrección y de su entronización en los cielos. De eso habla la evangelización. Son buenas noticias respecto de nosotros, porque es Dios mostrando su amor al enviar a su Hijo Jesús a dar su vida por nosotros en esta tierra. Pero el Señor Jesucristo vivió 33 años en esta tierra de acuerdo con la voluntad de Dios, para que esa forma de vida que Él vivió no sea acreditada a nosotros cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador. Las cosas deben ser proclamadas como las cosas gratas de Dios, porque a Dios le agrada.
Cuando hablamos de que el Evangelio es lo que Dios nos manda hablar, es de lo que Dios quiere que hablemos, es el corazón de Dios lo que nosotros anunciamos, es el deseo de Dios porque los seres humanos sean salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. El mayor enemigo que tiene el ser humano no es ni el infierno ni Satanás, es Dios mismo. Es Dios quien se levanta como el mayor enemigo del ser humano, porque es el ser humano delante de Dios haciendo fila en un juicio. La Biblia nos dice que un día todo ser humano va a estar delante del trono de Dios dando cuenta de lo que es su vida, no para averiguar si Dios lo perdona, sino únicamente para recibir el juicio de Dios de decir culpable. Es hoy que tiene el ser humano la oportunidad de oír el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que Cristo murió por nosotros para librarnos de ese momento en el cual, como seres humanos, todos delante de Dios, esperando el resultado de un juicio que únicamente marca culpabilidad. Es ahorita que se pueden arreglar las cosas. Es ahorita que podemos tener un abogado que interceda por nosotros delante de Dios. El mayor enemigo del ser humano, a quien nosotros debemos anunciarle las buenas nuevas de que Dios se proveyó de un sustituto para que ese sustituto fuera quien clamara por nosotros y nos diera la oportunidad de librarnos de la ira de Dios. Es hoy, antes de estar muerto. Una vez muerto, dice el escritor de Hebreos en 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ya no hay más marcha para atrás, solamente hay un juicio que marca un juicio de condenación. Pero es ahorita en el que nosotros podemos ir y anunciar a las personas que hay una oportunidad de salvación, la única oportunidad de salvación. Cristo Jesús vivió, murió, resucitó y hoy reina en los cielos para que cada quien que crea pueda ser salvo. Proclamar el Evangelio es proclamar la salvación de Dios, es proclamar el reino de Dios, estar de acuerdo con Dios en cada uno de sus términos. Y ellos lo hacían acompañados de otros. Bernabé y Saulo y Pablo no estaban solitos ahí, estaban acompañados por otros. Qué bonito debe ser así, ¿verdad? Lo voy a decir en estos términos, no porque quiera criticar la iglesia, por favor. Qué bonito debe ser tener una buena cantidad de hermanos que acompañen en la enseñanza de la palabra de Dios y que acompañen en la evangelización. Pero que sea una isla, un hermano por aquí, otro hermano por allá, y que unos poquitos sean los que en la iglesia y la mayoría solo venimos de paseo a ver qué encontramos, qué tan satisfechos estamos, qué bonito estuvo el culto y todo lo demás. No se trata de eso, sino de que haya un buen grupo de personas compartiendo el ministerio unos con otros, que todos podamos estar preparados para ir a las misiones, que todos podamos estar preparados para enfrentarnos a las falsas enseñanzas. ¿Se imagina usted, mi hermano, que fuéramos la iglesia de Antioquía y que viniera un judío a decir, no es necesario que todos ustedes, los varones, se circunciden y que todos guarden la ley porque si no, no van a ser salvos? ¿Qué contestaría usted? ¿Está usted preparado para dar respuesta a eso? ¿Está usted preparado para dar respuesta? Espíritu Santo, ven, aquí te esperamos para que estés con nosotros. ¿Cómo respondería usted a eso? ¿Verdad que la mayoría de nosotros no estamos preparados teológicamente para dar una respuesta? ¿Qué nos pasa, mis hermanos? Échenme la culpa a mí, porque yo me la he estado echando a mí y le he estado pidiendo perdón al Señor. Porque por más de 30 años me ha tocado la responsabilidad de dar la clase de escuela dominical. Y si usted tiene fallas es porque yo he fallado y no le he dado la enseñanza correcta. Perdón, hermanos. Ya le pedí perdón a mi Dios por eso. ¿Pero qué está haciendo usted? O sea, me voy a liberar un poquito yo de eso. Porque el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice, ¿se recuerda que le dice a Timoteo? Entre todas las cosas que le dijo, ¿verdad? Procura con diligencia. Yo soy culpable, ya lo reconocí. Y le he pedido perdón al Señor en muchas ocasiones. Yo sé que no es correcto que le pida perdón al Señor en muchas ocasiones. Pero ¿qué está haciendo usted, mi hermano, para prepararse y poder dar una respuesta teológica a alguien que le exija a usted una respuesta? ¿Está usted preparado para enfrentarse con alguien que trae una doctrina extraña a su vida? Para decir, no, eso no es lo que dice Dios. Hay que prepararnos. Mis hermanos, hay que buscar cómo aprender. No podemos quedarnos únicamente con los 15, 30, 45 minutos de escuela dominical. No es posible.
Eso no es posible. Como iglesia nos corresponde estar preparados, acompañando a los que están enseñando también, para estar preparados para ir a las misiones, para reconocer las falsas enseñanzas y oponernos a ellas. Oremos porque el Señor nos dé más oportunidades para poder ser bien enseñados, bien educados, sabiendo bien lo que cada uno de nosotros creemos. Ya vamos a ver por qué. Y el apóstol Pablo, hablando con Bernabé, versículo 36, le dice: oye Bernabé, ¿qué tal si volvemos? ¿Qué tal si vamos? Porque la iglesia debe ser fortalecida, la tarea no termina. El apóstol Pablo dice: vamos nuevamente, vamos a visitar otra vez para ver cómo están los hermanos. ¿Cuál es la idea de ir a ver cómo están los hermanos? Hay que irlos a checar, hay que irlos a inspeccionar. La idea es ir a ver a cada hermano para darse cuenta de cómo está viviendo cada hermano. Pero es mi vida y yo la vivo como a mí me da la gana. Que nadie se meta conmigo. Esa no es la actitud de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dice: Bernabé, vamos a ver cómo están los hermanos. Vamos a inspeccionar a cada hermano a ver cómo está viviendo. ¿Le gustaría a usted que alguien de la iglesia llegara: ajá, hermano, y usted, ¿qué tal le va en su vida cristiana? A ver, cuénteme, mi hermano. ¿En qué ha fallado usted? ¿Le gusta a usted estar mintiendo? ¿Le gusta a usted estar chismeando? ¿Le gusta a usted andar metido en las cosas? ¿Le gustaría a usted, mi hermano, que alguien llegara con esas preguntas a su casa a decirle a usted? No, ¿verdad? Va para afuera. ¿Qué está haciendo aquí en mi casa? Mi vida es mi vida, no tiene usted por qué meterse. Pero la iglesia del Señor está llamada a que cada uno de nosotros podamos dar cuenta a alguien más de lo que es nuestra vida. No somos islas. Y para poder vivir de la manera como Dios quiere, yo tengo que darle cuentas a alguien de lo que es mi vida. ¿Cómo yo puedo salir de un pecado si nadie sabe de ese pecado y lo tengo allá bien guardadito? Aquí nadie se da cuenta, ¿verdad? Y cuando revienta, entonces ahí sí, pero mientras no, aquí lo tengo yo, mi pecadito, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo dejar de pecar al Señor si nadie se da cuenta de eso? Todos los libros de consejería cristiana que yo he leído dicen que cada uno de nosotros debemos, para vencer nuestro pecado recurrente, tener a alguien a quien confesarle. Hermano, fíjese que yo estoy practicando esto y lo otro. Ore por mí, por favor. Y el hermano tiene todo el derecho de venir un día y decirme: hermano, ¿cómo le va con su problema? Y yo estoy en la responsabilidad de decirle mis avances y mis retrocesos en mi problema. Eso es lo que Pablo fue a hacer con la iglesia, con cada una de las iglesias, ir a ver cómo estaba viviendo. Y aunque esto a veces nos puede sonar a nosotros así raro y que no, porque no se da en la iglesia, aquí no se da. Es a lo que nosotros debemos de aspirar, mis hermanos. Porque estar en una vida de pecado no es algo que a Dios le agrada. O sea, no podemos nosotros vivir de esa manera. Y debemos más bien de buscar quien nos ayude en la vida cristiana para vivir realmente como debe de ser. Que alguien se interese por nosotros, porque no es solamente de que el hermano chismoso quiere saber para ir a decir a los demás, ¿verdad? Sino alguien que nos quiera bien y nos quiera el bien para ayudarnos, visitarnos y ayudarnos en cosas que nosotros estamos pasando. Entonces Pablo está invitando a Bernabé para ir a ver cómo están los hermanos, para irlos a inspeccionar. Pablo le comunica su plan de visitar las iglesias y lo invita a ir. En el corazón de Pablo no está únicamente que ellos crean, sino que ellos puedan vivir la vida cristiana como debe de ser. Había que revisar su conducta, si ellos se están manteniendo en la fe, si están creyendo ellos, si están creciendo en la fe, si ellos siguen en la revelación de Dios. ¿Cómo están emocionalmente los hermanos? ¿Cómo están mentalmente los hermanos? ¿Cómo está su unión con Cristo? ¿Cómo está su fidelidad con Cristo? Porque ellos podían estar desanimados. Ellos podían estar confundidos con falsas doctrinas, como la que se menciona en el capítulo 15. Ellos podían estar viviendo en oposición a lo que Dios dice porque el enemigo los había tentado. Hay tantas cosas en la vida del cristiano que hay que corregir, que es necesario buscar una ayuda para poder corregirlas. Pablo quería que ellos tuvieran un estilo de vida digno del llamado. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Primera de Tesalonicenses 2:12, el apóstol Pablo dice a Timoteo, en los tesalonicenses:
y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, para poder hacer que las personas anden de la manera digna. Hay que estarlo revisando y hay que dejarse revisar y hay que dejar que las personas le digan: hermano, así no se vive la vida cristiana, está equivocado. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8, el apóstol Pablo dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, siendo fieles al Señor, sin moverse del Señor. Esa es la actitud con la que Pablo llegó a visitar a la iglesia, para que ellos tuvieran una forma digna del Señor, para que ellos estuvieran firmes en el Señor. Pero para continuar la tarea, para seguir la tarea, hay que escoger a las personas adecuadas. Y las personas adecuadas son aquellos que tienen las capacidades para ir a las misiones. ¿Podemos ver el mapa, por favor, Misa? En este mapa, que es el mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo salió de Antioquía, donde está la estrellita, la miran, ¿verdad? Aquí, en esta parte, ¿sí la ven? Ahí estaban ellos. Y Pablo quería ir a visitar las iglesias que habían visitado. ¿Cuáles iglesias? La que estaba en Chipre, Seleucia y Pafos, la que estaba en Panfilia, que son Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, de Pisidia, Atalia, no recuerdo cuáles otras estaban ahí, quería irlas a visitar. Y eso es lo que le está invitando a Bernabé: vamos a ver las iglesias, a ver cómo están. Y resulta de que en esto había que ir con las personas adecuadas para ir a las iglesias a visitarlos. Y Pablo elige a Silas. Al primero que elige es a Silas. Ya vamos a ver por qué no eligió al otro, pero bueno, ahorita quedémonos aquí. Pablo eligió a Silas. ¿Quién era Silas? Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, Silas fue de los que llegaron de la iglesia de Jerusalén a anunciar los acuerdos de la iglesia de Jerusalén para los gentiles. En el versículo 32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, la tarea que ellos desarrollaron es consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Silas era profeta. Lastimosamente en nuestra época la idea de un profeta tiene que ver con alguien que anuncia cosas por el futuro, ¿verdad? Y ahí nos quedamos todos trancados, porque un profeta es alguien que mira al futuro y dice: tal cosa va a suceder. Pero el profeta, realmente el profeta es alguien que anuncia el mensaje de Dios, que puede ser cosas al futuro o puede ser cosas necesarias para la vida hoy. Un profeta es alguien que tiene la palabra de Dios, en este caso tomada de los apóstoles, para anunciar el mensaje de Dios. Y Pablo y Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esta frase, abundancia de palabras, es la idea de un mensaje largo. Cuando pensé en esto del mensaje largo, solo me acuerdo de los hermanos que vienen a predicarnos aquí. ¿Hasta qué hora tengo yo para estar acá? Y siempre salen ellos con el cuento, ¿verdad? Que a mí me dijeron de que solo tengo 45 minutos, pero me puedo estar el tiempo que quiera y los hermanos se van a ir después de 45 minutos. Es la única imagen que yo tengo de eso. En este caso, esa abundancia de palabras es un mensaje largo. Y cuando pienso en lo de los mensajes largos, me acuerdo de cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, que separaron Esdras y Nehemías a leer la ley de Dios. ¿Desde qué horas estuvieron parados leyendo la ley de Dios? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Estaría usted de acuerdo en venir un día aquí para que estemos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana leyendo la palabra de Dios? No me conteste. Ay, no, qué incómodo, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos estaban haciendo acá. Un largo mensaje. Y la iglesia estaba tan necesitada que no se movió de oír el largo mensaje. Porque eso es lo que necesitamos como iglesia, que se nos enseñe.
y que podamos tener la disponibilidad de aprender. Nuevamente vuelvo al asunto de aprender, ¿verdad? Y Silas fue electo con su don de profecía, porque él consolaba y confirmaba, daba ánimo y fortaleza a los hermanos. Él hacía con su predicación que los hermanos fueran fuertes frente a los ataques que venían de la iglesia. Esa es la idea de consolar y confirmar, fortalecer a cada hermano, darle todo el conocimiento que necesitaban para poder estar fuertes frente a las amenazas de la fe, el poder defender la fe frente a las amenazas que vienen. ¿Cuál es la idea de defender la fe? No es salir a pelear con todo el mundo porque no cree igual que mí. La idea de defender la fe es mantenerme firme a pesar de las situaciones que vengan a mi vida. En Mateo capítulo 13 encontramos varias parábolas del Señor Jesucristo, la más conocida, la de el sembrador. ¿Sí se recuerda la parábola del sembrador? Sí, ¿verdad? ¿Sí la recuerda? Cuando el Señor Jesucristo da la interpretación de la parábola, dice que el sembrador salió a sembrar, que parte cayó entre espinas, parte cayó en pedregales, parte cayó en el camino y parte cayó en buena tierra. En los espinos y pedregales habla de aflicciones, de preocupaciones y de ansiedades en la vida de las personas que no dejan dar fruto a la palabra de Dios. Y de eso se trata confirmar la fe, que la palabra de Dios esté en mi corazón y dé fruto, que yo me mantenga firme a pesar de las cosas que vienen a mi vida, que pueda yo continuar confiando en Dios, pero confiando con firmeza. Así dice el Señor, así voy a vivir yo. Pero muchas veces cuando vienen las aflicciones, ay no, Señor, ¿y yo cómo voy a hacer con esto que tengo, Señor? No ir a la iglesia otra vez, Señor, mira la situación en la que estoy viviendo, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Y Señor, que me mandes a otro lado. No, Señor, si apenas si tengo para vivir yo acá. Problemas, aflicciones, necesidades, todos pasamos. Pero el cristiano debe estar firme en la fe, dispuesto a obedecer al Señor y a dar fruto, que la palabra de Dios dé fruto en cada vida, en cada persona, a pesar de las aflicciones. De eso se trata, ser confirmado en la fe, que nuestra fe pueda mantenerse y pueda dar fruto a pesar de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. En 1 Tesalonicenses, nuevamente, capítulo 3, versículo 13. 1 Tesalonicenses 3:13. Dice el apóstol Pablo nuevamente, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios. Ese es el propósito de la firmeza en el corazón, que podamos vivir en santidad. ¿Cuál es la idea de vivir en santidad? Es vivir así de que nadie me toque. Es vivir así de que me aparto de todo, ¿verdad? Y me voy a encerrar solamente en mi casa, solo en mi cuarto, orando y leyendo la Biblia todo el tiempo, porque así quiero ser santo yo. Ser santo es ser apartado para Dios y vivir conforme a lo que Dios dice en medio de un mundo corrupto y que es hostil para nosotros. Ser santo no es ser una persona con una aureolita o alguien que puede hacer milagros, sino una persona que vive para Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la idea de estar firme en la fe. Nada me va a apartar de obedecer al Señor. Ni mis problemas, ni mi familia, ni las circunstancias que yo esté viviendo, ni el gobierno, ni la situación mundial. Yo voy a estar firme, obedeciendo al Señor, honrando a mi Dios, cumpliendo con su voluntad. Esa es la idea de la firmeza. Por eso es que Silas fue elegido para esta tarea. También se eligió a Timoteo, capítulo 16 de Hechos, versículos 1 al 3. Llegó Pablo a Derbe, caminó con Silas desde Antioquía, pasaron por Cilicia, por Panfilia. Panfilia es la región ahí donde está Derbe y Listra. Pasaron por Antioquía caminando todo eso, llegaron a Derbe y a Listra, y en Listra, donde habían estado aproximadamente hacía 5 años, había un discípulo, un muchacho como de 20 años. ¿Quiénes tienen 20 años acá? 2. Tenemos 2 prospectos. ¿Por quiénes orar para que Dios pueda hacer de ellos personas como Timoteo que quieran ir a las misiones? Como de 20 años estaba Timoteo ahí. ¿Qué es lo que la iglesia decía de Timoteo? Que era un hombre correcto,
Tenía un buen concepto la iglesia de quién era Timoteo. Le llamó la atención a Pablo. Dijo, aquí hay un buen prospecto, ¿verdad? Pablo quiso que éste fuese con él. ¿Quién era este Timoteo? Pues este Timoteo era un hijo de una mujer judía que había conocido al Señor en el primer viaje misionero de Pablo. Y quizá en esa misma época también Timoteo conoció al Señor. Esta mujer se había casado con un griego. Ya de por sí eso no estaba permitido en la ley. Podemos ver nosotros la debilidad en el cumplimiento de la ley de esta mujer, pero conoció al Señor. Y resulta de que a pesar de todo eso, ella y su mamá, Eunice, instruyeron a Timoteo en la ley. Pero como el papá era griego y el papá es el que tenía el mando en la casa, Timoteo, como judío, descendiente de una mujer judía, por lo cual él era judío, no fue circuncidado. Pero la circuncisión ya hablamos el domingo pasado, ¿verdad? De que no era obligatoria. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que Timoteo era judío, producto de un matrimonio no permitido en la ley. Un hombre de quien la iglesia daba buen testimonio y a quien Pablo vio, dijo, este es un buen prospecto para que me acompañe. El asunto es cómo hacemos para que me acompañe. Y es cuando se da el asunto aquí de la circuncisión de Timoteo, ¿verdad? La iglesia tenía un buen concepto de él. Para eso Pablo hizo que Timoteo fuera circuncidado. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que Timoteo fue circuncidado? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo predicaba una cosa y hacía otra, ¿verdad? A eso suena la palabra de Dios aquí con esto, ¿verdad? Les tenía miedo a los judíos que habían dicho de que tenían que circuncidarse para ser salvos, y resulta de que vino los acuerdos de Jerusalén y Pablo dijo, a mí no me importa esto, vamos a circuncidar a Timoteo. ¿Cuál es el problema acá? Sí. Pero más que eso, hermano, era un judío. Y un judío, para aceptar a otro judío, tenía que aceptarlo conforme a la ley. Y Timoteo no estaba cumpliendo la ley. Timoteo no estaba cumpliendo con el pacto que Dios le dio a Abraham. O sea, nos tocaría que hablar acerca de un montón de cosas ahorita. Solo quiero darle una media idea. Dios hizo un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te voy a dar esta tierra, esto es de ustedes me van a servir. Como muestra del pacto que Dios hizo con Abraham, cada varón nacido debía ser circuncidado. Y dice en la ley, cuando Dios dio la ley allá en Sinaí, de Éxodo 20 en adelante, que cada niño debía ser circuncidado, porque aquel que no fuera circuncidado estaba violando el pacto de Dios. Tal persona debía ser excomulgada de la comunidad. O sea, no tenía la bendición de Dios. Era, por así decirlo, recibía la maldición de Dios. Timoteo estaba bajo la maldición de Dios, porque no era un judío circuncidado de acuerdo con las leyes. Me dirá usted, pero ¿y a qué estamos llegando a todo esto? Estoy más bien confundido, va a decir usted. Porque para poder anunciar el evangelio, hermano Orlando, que es judío, no va a permitir que yo le hable de un hombre que murió en la cruz del Calvario para decirle que en él hay salvación si yo no soy un judío que cumple la ley. Porque su orgullo étnico le impide a él oírme, y mucho menos de alguien que es judío y que no cumple la ley. Entonces, por esa causa había que circuncidar a Timoteo. Y por cierto, los acuerdos en Jerusalén no hablaban de la gente judía, hablaban de los gentiles. Entonces, Pablo no estaba haciendo mal cuando circuncidó a Timoteo, porque Timoteo no era gentil, era judío. Sí, hermano. Por el bienestar de la obra.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Así es, sí. Gracias, hermano. En 1 Corintios capítulo 9, nosotros encontramos el ceder del apóstol Pablo en bien de la obra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. El asunto de Pablo es, rindió sus derechos para poder alcanzar a un pueblo bien difícil, el pueblo judío. Entonces, él está rindiendo los derechos que él tiene para poder alcanzar al pueblo y que Timoteo no fuera rechazado, porque el asunto de rechazar a Timoteo no era rechazar a Timoteo, era rechazar el mensaje que Timoteo estaba dando. Y ese era el asunto. Y Pablo no quería que el mensaje se rechazara. Por eso él llegó y dijo, vamos a circuncidar a este muchacho para que el mensaje sea aceptado también. Entonces Pablo está actuando en base a las necesidades del evangelio. Por cierto, no vaya a tomar usted esto como que el fin justifica los medios. Aquí el fin es anunciar el evangelio bajo cualquier costas, aún a costas de mis derechos. Y así lo estaba haciendo el apóstol Pablo. No quería que el mensaje fuera menospreciado. Pero aparte de elegir a las personas para ir, también hay que preparar a las personas para que ellos vayan también. La idea no es solamente que vamos con los que están preparados, sino los que se quedan, que no están preparados, que puedan ser afirmados en la fe e ir a las misiones. Como les he dicho anteriormente, todos hermanos, todos, vamos a las misiones todos. Preparémonos para poder ir todos a la misión, para poder ir y llevar el evangelio, para poder ir y ayudarle a los demás, a los que van conociendo al Señor, cómo pueden estar ellos firmes en la fe, preparando entonces a las personas para que sean adecuadas. El apóstol Pablo dijo que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, sé diligente en prepararte para ir a las misiones. Usa bien la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, sepa cómo usar la palabra de Dios, porque ese es el misionero adecuado para ir a las misiones. Vamos, hermanos. ¿Lo ha llamado Dios a usted para ir? ¿Ha considerado usted que Dios lo está llamando a usted para ir? No diga no, a mí no. Todos nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id. Todos vamos. Ahora, todos debemos de prepararnos entonces, porque las personas deben de prepararse. Nadie es adecuado sin preparación, pero debemos de buscar esa preparación. Del versículo 37 al 41, nosotros encontramos aquí en Hechos del 37 al 41 que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era su sobrino, a esta nueva misión que estaban por emprender para ir a ver las iglesias, cómo estaban las iglesias y darles todos los correctivos necesarios a las iglesias, fortaleciendo a las iglesias. Y Bernabé dijo, llevémonos a Juan Marcos. ¿Qué dijo Pablo? No, con él no voy yo. Con ese niño no vamos. Y se dio una discusión entre ellos. Hermanos, espero aclarar este pasaje acá, porque es de lo más complicado realmente, y más complicado por las aplicaciones que uno puede hacer en este sentido. Versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, esta región de aquí abajo donde está Derbe, desde ahí se había apartado él, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé agarró su camino con Juan Marcos, Pablo agarró su camino con Silas. Este pasaje, entre otras muchas cosas, nos enseña que todos los miembros de la iglesia somos humanos proclives al pecado, proclives a fallarnos unos a otros, proclives a poder dañarnos unos a otros, cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. El único perfecto, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, que vivió una vida perfecta, para que a nosotros se nos atribuyera su vida perfecta delante de nuestro Dios. Él es el único perfecto. Pero usted y yo no. Yo lo puedo ofender a usted y en algún momento yo lo voy a ofender a usted. Eso sépalo. No porque lo quiera hacer ni porque me haya propuesto que diga, fulanito, sino somos humanos y todos fallamos. Somos humanos y vemos los defectos de otros y nos molestan. Somos humanos. Partamos de ahí. Pablo y Bernabé, por muy buenos siervos que fueran, por muchos atributos que tuvieran, por muy apóstol que sea Pablo, es un hombre con defectos. El pecado afecta cada situación en nuestra vida. Estamos llenos de pecados. Si no es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y porque su justicia se nos acredita a nosotros, nosotros no tenemos parte para estar delante de Dios. Porque nuestros pensamientos son pecaminosos, nuestras intenciones son pecaminosas, nuestro corazón es pecaminoso, aunque corregido por el Señor, lavado por el Señor, pero eso lo tenemos siempre. No es esto una justificación para que pequemos, por favor, no me vaya a malentender. Todo en nosotros está manchado por el pecado y debemos de tener cuidado. A eso voy, debemos de tener cuidado con nuestras reacciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Por eso necesitamos aprender la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos vayan cambiando, para que vaya de acuerdo con lo que el Señor dice. Aquí tenemos entonces a Pablo y Bernabé, yo no sé si realmente discutiendo y peleándose. No quiero pensar en que fue un pleito, solamente quiero pensar en que fue una división, no estuvieron de acuerdo. Y no porque yo los quiera hacer los más santos posibles a ellos, sino por la obra. Porque yo pienso, si yo estoy molesto con fulano, ¿cómo puedo yo ir a hablar de unidad a la iglesia? Si a mí me molesta, hermano Orlando, y le dije su par de cosas que se las merecía, porque se las merecía, ¿cómo puedo yo venir aquí a hablar de amor a ustedes? Entonces, para mí, si usted encuentra a alguien que le explique de otra manera, considérelo también y tómelo en cuenta, porque para mí, fue una discusión con un desacuerdo temporal. Algo que sucedió porque Pablo quería no llevar a Juan Marcos, porque Juan Marcos, según Pablo, Juan Marcos era un hombre indisciplinado, porque no fue con ellos en todo el trayecto, fue un hombre sin compromisos porque no le importó dejar a mitad de la obra y dijo yo me voy. Fue un hombre inestable en sus decisiones porque aunque había decidido ir, el hombre dijo al final, no, mejor no voy, yo de aquí me regreso, un niño mimado. No era compañero que apoyara en la obra. Vamos a estar aquí a pesar de las circunstancias y de todas las cosas. Juan Marcos dijo, no, esto a mí no me gusta, está bien difícil esto acá, mejor me voy para otro lado. Era un mal ejemplo para la iglesia, ¿sí, hermano? Sí. Sí. Ajá, sí. Sin embargo, el don que tenía cada uno de ellos se deja ver en ese momento. Sí. Entonces, el don de Bernabé era el de poder hacer discípulos que se separaran a otros. En ese momento, Pablo, su gran interés era proclamar el evangelio a diestro y siniestra, y probablemente no estaba tan interesado en poder capacitar a otros de manera individual,
Ujú. Sí, sí. Sí, gracias, hermano. Sí. Es que ese es el asunto, ahí fue malo. Sí, sí, sí. Sí. Que por cierto, en eso debemos de notar, y quería decirlo con claridad también, este caso es único y excepcional. O sea, no es para tomarlo de ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se enojan con el pastor de la iglesia y ya se van y forman su iglesia. No, es que yo no estoy de acuerdo con él. Vámonos por acá todos nosotros porque aquí vamos a hacer la iglesia. Tomando eso como ejemplo, ¿verdad? Hubo discusión y se fueron por el bien de la obra, ya hay dos iglesias. No, o sea, este es un caso excepcional único, que se dio entre dos personas muy humanos que se pelearon por algo y que se dividieron. La división en este caso fue buena, porque uno agarró para un lado, otro agarró para el otro lado, y cada uno de ellos tenía sus propios pros y contras de Juan Marcos. Cada uno de ellos estaba a favor de una cosa, a favor de otra, y tenían bien centrados cuáles eran sus ideas. No se me dividan, hermanos. No se me dividan, hermanos. Ajá, sí. Sí, es que eso es lo que yo digo. Bueno, lo que dicen los comentaristas, la providencia de Dios sacando algo bueno de una situación mala. Dios no aprueba la división en la iglesia, es pecado. Pero en este caso no hubo división en la iglesia. Si usted lo mira acá, aquí solamente fue Pablo y Bernabé que se dividieron, que se separaron, pero sin que hubiera división en la iglesia. No fue un grupo, yo estoy con Pablo, y el otro grupo, yo estoy con Bernabé. Los dos tenían buenas referencias para poder decir sus cosas, los dos. Bernabé dijo, démosle una segunda oportunidad. Pablo se merece una segunda oportunidad. Y Pablo era un reflejo, un resultado del buen trabajo de Bernabé. Fue Bernabé quien lo presentó a los apóstoles. Fue Bernabé quien lo fue a traer a Tarso para traerlo a la iglesia de Antioquía. Fue Bernabé quien puso su vida en Pablo para que él fuera el apóstol que Pablo llegó a ser. Sin embargo, y aquí a mí me hizo recordar esto, la parábola del Señor Jesucristo de aquellos dos, que uno fue perdonado por no sé cuántos millones y el otro por 100 denarios, y el de los 100 millones agarraba al otro y pagame lo que me debe, ¿verdad? En este caso, Pablo tuvo esa misma actitud. No, no lo llevamos. No, es que no se lo merece. No, es que no. Y Bernabé, es que necesita una segunda oportunidad. Pablo era fariseo, así de eso. Y Pablo era apóstol. Pablo tenía la autoridad para decir, esto se hace porque era apóstol. Y Bernabé, y Bernabé tenía que sujetarse a lo que Pablo decía. Mire cuántas cosas aquí estamos sacando, ¿verdad? Que nos complican más la situación. Pero fue una situación única y especial que Dios usó. ¿Sí, hermana Vicky? Sí, 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 sí. Sí, gracias, hermano. Es que ese es el asunto. Pablo dijo no, porque tenía buenas razones para decir no.
por todo lo que mencionamos nosotros, era un mal ejemplo, en especial era un mal ejemplo para la iglesia, pero Bernabé dijo, démosle una segunda oportunidad. Hubo una división, la palabra que se usa aquí para hubo tal desacuerdo entre ellos, es una palabra que nos habla de sus impulsos, de una falta de unidad de criterio, de una irritación temporal. En su corazón no hubo un mal del uno para el otro. En Levítico capítulo 19, versículo 17, la palabra de Dios dice, ¿dónde lo apunté? Bueno, pero busquémoslo, ya que no lo tengo yo por acá. Aquí. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Levítico 19, 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Las divisiones se pueden dar entre nosotros. Yo me puedo molestar con el hermano, pero no debo dejar que esa molestia cause en mí odio en mi corazón contra él. Yo le puedo reclamar y decirle las cosas. Le puedo reclamar, él me puede reclamar, pero no debemos de dejar que entre nosotros haya odio. O sea, el reclamo es ir en pro de la paz, y fue lo que hubo acá. Ellos dos discutieron por esa situación, llegaron a un acuerdo, hubo molestia entre ellos, pero se separaron por el bien de la obra. Porque Pablo dijo no y Bernabé dijo sí. Y más adelante, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, trae a Marcos, me es útil para el evangelio. Y Marcos, según los historiadores, fue quien escribió el evangelio, el segundo evangelio. Mire usted cómo dar una segunda oportunidad que le dio Bernabé a Marcos fue de gran utilidad para la iglesia. O sea, esto no fue solamente que Pablo hizo la obra, que fue lo que Lucas narra de aquí del capítulo 16 en adelante. Pablo haciendo la obra del ministerio. ¿Qué se hizo Bernabé? Bernabé estaba formando una persona que fue enormemente valiosa, tanto para Pablo como para la iglesia. Entonces vemos acá nosotros cómo se necesitan las dos personas. Los que tomen en cuenta la obra del Señor, lo importante es, vamos para adelante con la obra del Señor, pero también los otros que digan, no, necesita ayuda, va a llegar a ser una gran persona, va a llegar a ser un gran siervo de Dios, yo me quedo con él aquí, váyanse ustedes, yo me quedo con él acá. De las dos personas se necesitan en la iglesia, los que impulsan, los que tienen el valor de decir no a un momento, y el otro que se queda y dice, vamos a formar a este para que sea una persona valiosa. De las dos cosas, ¿cómo Dios puede usar las diferencias? No se vaya a meter usted en diferencias, por favor. No se vaya a meter en diferencias porque eso es pecado. Sí. 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 En 1 Corintios, Pablo hablando acerca de su derecho apostólico de tener una esposa, dice, ¿acaso solo Bernabé y yo? O sea, el asunto no duró toda la vida porque eso hubiera dañado a la iglesia. La iglesia entendió bien eso a tal punto que en el capítulo 16, versículo 3, aquí, 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La iglesia estuvo de acuerdo con aquella división y los despidió a ambos. Aquí solamente dice a Pablo, pero los despidió a ambos, cada quien. Sí, sí. Sí, siempre consultando al Espíritu. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, y Pablo, un hombre que realmente estaba controlado por el Espíritu Santo. Vemos nosotros entonces aquí un punto especial en la historia, nada más, ahí en la historia ahí está, porque Dios no oculta el problema humano de su siervo, ¿verdad? Dios hace avanzar su obra a pesar de las faltas de acuerdo, porque lo importante es cumplir el propósito de la tarea, fortalecer a la iglesia. Eso es lo importante. O sea, por sobre todas las cosas, lo importante es fortalecer la iglesia, cumplir el propósito. Versículo 41, 15:41. Y pasó por Siria y Cilicia,
confirmando a las iglesias. Siria era toda la región, Cilicia era toda la región, aquí un poquito Panfilia y Cilicia. Por todo eso pasaron ellos confirmando a las iglesias. Esa era la misión de ellos. Esa era cumplir la tarea. Pablo y Bernabé salieron cedidos por la iglesia para el amor de Dios, para que ellos fueran cuidados por Dios, pero también para que comunicaran la influencia divina, el gozo divino, la aprobación divina. Dios está con nosotros cuando anunciamos su evangelio, porque el corazón de Dios está en el evangelio. El corazón de Dios está en que anunciemos la muerte de su Hijo Jesús para librarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros hacemos, encomendados a la gracia de Dios bajo la influencia divina de nuestro Señor. La iglesia estuvo de acuerdo y los envió a cada uno de ellos. En su paso, ellos iban confirmando las iglesias. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias eran afirmadas en su doctrina. Cada hermano de cada iglesia sabía lo que debía de pensar, sabía lo que debía de conocer, porque ellos estaban haciendo esa obra en cada iglesia, en cada ciudad. Ellos les entregaban todas las ordenanzas dadas por la iglesia en Jerusalén para que la cumplieran. Porque la Biblia, mis amados hermanos, es para cumplirla. Qué bonito es leer la Biblia, pero la Biblia es para cumplir las ordenanzas de nuestro Dios, no para ser más santos, no para ganarnos derecho delante de Dios, sino porque a esa vida nos ha llamado el Señor. El resultado de ser cristianos es que obedecemos la palabra de Dios. Eso es el resultado. Si usted no está obedeciendo la Biblia, no la obedezca por obligación. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y como resultado usted va a poder obedecer la palabra de Dios en gratitud por lo que Dios hace por cada uno de nosotros. La iglesia crece diariamente. Así lo dice el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y como resultado crecían numéricamente y en calidad cada día. Cada día usted y yo debemos de crecer en calidad, no ser mejores. Quítese la idea de ser mejor. Dios no quiere una mejor versión de usted. Dios quiere que usted crezca conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Eso habla de cambios, de transformaciones en nuestra vida. Entonces, Él quiere que crezcamos en la palabra de Dios, que aumentemos, pero que la iglesia también crezca sin apartarse de los mandatos del Señor. ¿Qué problema es cuando una mala enseñanza divide la iglesia? La mala teología divide la iglesia. Si no hay buena teología, la iglesia se divide. Entonces, debemos de luchar nosotros porque la iglesia sea confirmada en la doctrina, un sólido cimiento firme para que cada cristiano esté firme, manteniéndose en la fe en los conflictos con el mundo. La iglesia se fortalece en la acción continuada de la misión, en elegir las personas adecuadas para ir a la misión, en capacitar a cada uno para que cada uno tome parte de la tarea. La iglesia debe ser enseñada de tal forma que cada uno esté firme en la enseñanza doctrinal, de manera que su conducta se muestre a cada momento, que lo que cree pueda ser mostrado en su conducta. ¿Qué importancia tiene esta enseñanza para cada uno de nosotros? Pues debemos de cuidar de la conducta de cada cristiano. Cada uno de nosotros somos responsables de ayudarnos mutuamente en nuestras cargas para que nuestra conducta como creyentes sea congruente con el mensaje que recibimos de la palabra de Dios. Es parte de nuestra responsabilidad cristiana modelada por los líderes de la iglesia. Pero cada uno de nosotros somos responsables de ayudarnos mutuamente en un espíritu de amor y de interés por el bienestar de cada uno de nosotros. Podemos tener, hermanos, diferentes opiniones, pero esas opiniones no deben estorbar nuestra misión en la iglesia. Que yo piense distinto de usted, que yo crea distinto de usted en asuntos prácticos, no debe de evitar que yo me aparte de la iglesia. Solo porque yo me enojo con la hermana no me voy de acá y digo ya no más. Solo porque yo me molesto con la hermana no digo yo dejo el cargo que tengo. Yo debo de seguir adelante a pesar de las diferencias que yo tenga. La diferencia de opinión no es mala. Lo malo es dejar que eso se anide en mi corazón contra mi hermano. Eso es el pecado. Pero también, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar por el bien de la obra del Señor? ¿Cuánta comodidad nuestra estamos dispuestos a abandonar por el bien de la obra del Señor?
¿Cuánto vamos a sacrificar nosotros porque otros vean a Cristo en mi vida? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a hacer yo en mi vida? ¿Qué voy a practicar yo? ¿Cuánta de mi comodidad voy a dejar en pro de que otros vean a Cristo reflejado en mi vida? ¿Cuántos de mis derechos voy a hacer a un lado yo por los derechos de la obra, por el bien de la obra del Señor? ¿Cuánto voy a permitir que el Evangelio sea conocido en esta comunidad y en las comunidades a las que el Señor nos manda? No nos aferremos a las comodidades. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender. El tiempo es corto, mis hermanos, hermanos. Tenemos muy poco tiempo para aprender y mucha tarea por hacer. Dejemos nuestras comodidades para seguir adelante en la obra del Señor. La gente debe de conocer al ser más maravilloso que hay en el universo, el único. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que la gente lo conozca? Pónganse de pie, vamos a orar. Buen Señor y Dios, te agradecemos por este tiempo. No somos personas adecuadas para ir a tu obra, pero queremos ser las personas adecuadas. Forma en nosotros, Señor, el carácter, forma en nosotros la conducta, forma en nosotros el pensamiento que necesitamos para ir y cumplir con tu misión. Lo que tú amas, que también nosotros lo amemos. Lo que tú haces, que también nosotros lo hagamos. Forma en esta iglesia, Señor, una iglesia de misioneros dispuestos a ir al campo, a predicar el amor tuyo para con la humanidad. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.